Hola, ya estamos aquí con otra revisión del libro, resumen o reseña, como a ustedes les guste decirlo. Y al fin traigo para ustedes, después de un año de lectura, no quiere decir que tú te vas a tardar un año en leer este libro, pero yo me tardé porque ya saben, leo varias cosas al mismo tiempo y bueno, eso resulta. Además de que es un libro que no se debe, según yo, leer como que deprisa. Tiene un lenguaje un poquito elaborado, pero no significa que es incomprensible. Es un lenguaje eh, que es un poquito de la época en que el autor la escribió y por lo tanto, tanto en inglés como en español, pues tiene palabras y composiciones gramaticales incluso diferentes a las que estamos acostumbrados pues hoy en día. ¿De qué libro les estoy hablando? De un clásico de clásicos que acaba de salir la película y que anda ahorita en Latinoamérica, ya en las salas de cine, El progreso del peregrino, de John Bunyan. Entonces, aquí tengo la edición, El progreso del peregrino. Aquí viene tanto la historia de Cristian o Cristiano y Cristiana. Esta edición es de Whitaker House. No se alcanza a leer ahí bien, pero bueno, ese es el logo de la editorial, que por cierto es una editorial que veo muy movida últimamente. Pero vamos a hablar de este libro, que para mí fue pues un acierto haber decidido leerlo desde hace un año. Me voy a poner mis lentes como viejito. Pero ¿qué tal? este, les quiero leer algo súper bonito del libro. Ay, lo que pasa es que el autor escribió una apología acerca de su libro, es decir, como que un texto en donde justifica, pero explica por qué estaba como que indeciso de imprimirlo. Es un libro que escribió estando encerrado y y pues bueno, no es nada fácil. De hecho fue para él como una especie dice de vacación para escribir su libro. Y miren, aquí lo trae. No sé si todas las ediciones lo traen, pero aquí sí, la apología. Y solo les quiero decir algo que me pareció súper simpático de él. Ya explica esta situación, de cómo empezó a escribir, de cómo surgían las ideas, las palabras en su mente y cómo lograba escribir esta historia. Además me llama mucho la atención que John Bunyan en ese tiempo, pues la verdad, no tuvo la oportunidad de estudiar y lo único en lo que él se basó es en la Biblia y su manera de aprender a leer incluso fue con la Biblia. Entonces, me parece un tipo muy inteligente, un señor que logró un arte al escribir y que realmente era un escritor muy completo, autodidacta. Y dice, cuando el libro estuvo terminado, a otros lo mostré, para así poder ver si ellos lo declaraban condenado o justificado al libro. Y algunos dijeron que viva y otros que muera. Y otros, John, imprímelo. Y otro, no lo hagas. Y algunos dijeron, podría ser bueno. Y otros dijeron, no, 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 esto no tiene futuro. Y dice que se encontraba en un estrecho y no veía, que sería lo mejor que yo hacer podría. ¿Ven cómo voltea el tiempo gramatical? Bueno. Y dice, al final pensé, ya que hay tal división, lo imprimiré y así quedó zanjado el caso. Es otra expresión no tan común en español. Porque pensé, veo que algunos lo habrían hecho y otros no cejan en su pensamiento opuesto. También otra palabrita que no usamos tanto. Pues para demostrar cuál de los consejos el mejor fuera, pensé que lo mejor sería ponerlo a prueba.
Y aquí dice muchas cosas, pero dice, para los que quieren leerlo, pues no se los quiero negar, y a los que sí lo quieren leer, pues tampoco les quiero robar la satisfacción de leerlo. Así que a quienes no aprueban o no aprobaban que se leyera, les dije, ofenderles a ustedes no quisiera, pero ya que sus hermanos lo reciben con agrado, aplacen su juicio para luego. Y ese lenguaje del autor habla mucho pues de su estilo, de su personalidad. Pues también en esa época ustedes saben que todo el mundo se refería a la gente con un tono un poquito más distanciado verbalmente de usted, y detalles como esos. Pero bueno, El progreso del peregrino es una alegoría de las pocas, pues sí, de las pocas historias que son tan conocidas en la comunidad cristiana, y por eso ha sido como algo muy, muy diferente de leer para mí. Tiene 11 capítulos donde Cristiano cae, se encuentra gracia, el sendero hacia el palacio hermoso, el valle de la humillación y de la muerte, Cristiano encuentra fiel, la feria de la vanidad, la esperanza, esperanza se une a Cristiano, porque aquí los nombres no son nombres propios, sino son nombres descriptivos, como Cristiano, humillación, fiel, vanidad, no recuerdo otros, pero pastores, viajeros descarriados, ignorancia, o sea, todos ellos son personajes, no son adjetivos calificativos de alguien, sino es la personalidad tal cual y como se llaman cada uno de los personajes. Y finalmente el cruce del río a la ciudad celestial. El progreso del peregrino realmente logra ilustrar el camino de un cristiano. Hace rato escribíamos para otra cosa del mismo sitio de cristianxs.com que la vida cristiana no es un tiempo, no es un lapso, no es un momento, sino que ni tampoco es una experiencia. Encontrarse a Dios es toda la vida, entender que fuiste llamado, escogido, seleccionado para Él, sin importar en qué momento tú estás consciente de eso, ¿no? O sea, no importa en qué momento. Pero bueno, el progreso del peregrino, eso es lo que ilustra, con personajes muy fascinantes, muy interesantes, y con un vocabulario que a lo mejor nosotros no hubiésemos podido describir mejor, porque él logra ponerle nombre a los personajes, pero además ilustra la forma de pensamiento de este tipo pues sí, de personajes que te puedes encontrar en el camino, ¿no? Como obstinado, por ejemplo, otro flexible es otro personaje, sabio según el mundo, que por cierto es uno de los personajes rescatados en la adaptación a la película. Les recomiendo que vean la reseña en donde hablamos de libro versus película. Ahí damos más detalles, y también tenemos la entrevista con las voces oficiales de Cristian Peregrino y de Sabio Mundano, o Sabio según el mundo, que es como lo menciona aquí en esta versión. El libro lo pueden encontrar en muchas ediciones porque es un libro muy buscado. Incluso noté que en librerías súper comerciales que no necesariamente son cristianas puedes llegar a encontrar El progreso del peregrino de John Bunyan. Y al fin lo dije bien, porque yo no sabía cómo decirlo, me he equivocado a lo largo de este video, pero al final lo dije bien. Por ahora es todo, y dejé la puerta porque así como Cristian Peregrino me iré también.